les voy a contar lo que pasa cuando empezamos a hablar de esto. Yo durante muchos años entrevisté en los últimos tiempos a los que manejaban la economía en Argentina. Entonces, una noche vino Kicillof y me regaló, y vean la reacción de Milei, hacerle un primer plano a Milei, cuando yo muestre a la cámara 2, Kicillof vino y después me regaló este libro. Este libro me regaló, acá está, me lo puedo enfocar. Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero de Keynes. Entonces, miren ese rostro. ¿Hacía falta que lo mezclaras con mis libros? ¿A Keynes? A esa basura de libro. Esto es un libro tradicional de las... Ese libro yo lo llamo la basura general. ¿Por qué? Ese libro, digamos, primero, si vos vas al prefacio de la edición en alemán, que lo tenés en esa versión... ¿Lo leíste, lo estudiaste este libro? Yo lo estudié 5 veces, ese libro. 5 veces. La gran mayoría de los economistas argentinos no lo leyeron una vez. Yo lo leí 5 veces. Es un panfleto dedicado a la corporación política. Keynes era parte de la corporación política. Keynes escribió un libro a beneplácito de políticos mesiánicos y corruptos. Pues mira, te lo voy a dar con un ejemplo, digamos, de las cosas farabulosas que tiene ese libro, al margen de que ahí le canta una oda a Hitler, ¿sí? Porque le canta una oda a Hitler, ¿sí? Pero al margen de ese detalle, te lo voy a poner en un ejemplo fácil. Suponete que un político tiene que arreglar un tema económico y llama a 2 economistas. Entonces viene un economista libertario y viene un keynesiano. ¿Libertario qué le llama? Un monetarista, ponele. Sí, más liberal que un monetarista vendría a ser. Dale. Entonces, en ese contexto, le dice, bueno, les pide el diagnóstico, los 2 le dan un diagnóstico y todo. Ahora, cuando llega el momento de la solución, bueno, le dice, bueno, a ver, keynesiano, dígame qué me diría usted. Mire, usted es la continuidad del brazo de Dios. Usted tiene en sus manos con el gasto público el milagro de la multiplicación de los panes. Es más, malditos los productores de pizarrones que los hacen tan chicos que no nos permite reflejar el milagro que hace el keynesianismo con el gasto público. Eso le diría el keynesiano al político. Al político. ¿Qué le dice el libertario? El problema sos vos, tómatela. O sea, más gráfico que esto, imposible. Bienvenido y vamos a divertirnos. Último día del año. ¿Cómo anda, Javi? ¿Qué haces? Sale un gusto enorme. Igualmente. ¿Viste esto, loco? Es increíble porque... Bueno, era lo que pensaba en ese momento y sigo pensando lo mismo ahora y obro en consecuencia, ¿no? Porque si vos te fijás, nosotros hemos hecho el ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad. Nosotros en el primer mes de gobierno hicimos un ajuste en el Tesoro. En realidad de origen fueron 7 puntos del PBI. Después recompusimos en lo que son jubilaciones y después dimos contención social. Pero quedaron 5 puntos. Y después a los 6 meses terminamos de cerrar el déficit del Banco Central, que eran 10 puntos más. O sea que el ajuste que nosotros hicimos fue un ajuste de 15 puntos del PBI. Si vos tomás en términos reales del tamaño del gasto público del Tesoro Nacional, nosotros corrimos el Estado, lo bajamos 30%. Es decir, con lo cual lo que hice es absolutamente consistente con eso, que es el problema es el Estado. El Estado no es la solución, el Estado es el problema. Y en ese contexto, no solo eso, sino que nosotros hicimos reformas estructurales pro mercado. En esas reformas estructurales pro mercado ganamos 70 puestos en términos de libertad económica. ¿En el ranking del mundo? ¿De países? Sí. No solo eso, sino que además hemos eliminado impuestos. Hoy, digamos, se terminó de sacar el impuesto país. Pero lo que digo, perdón, ¿no? Porque estaba viendo eso y lo buscaba hoy y trabajé. Digo, no solamente sería que llegó un presidente y escuchó a un economista libertario. El economista libertario, especialista en crecimiento con o sin dinero, se hizo presidente. O sea, es muy fuerte que eso se esté probando y que, por eso es lo que quiero que hoy te tomes todo el tiempo para explicarle los fundamentos de por qué dije lo que dije. No, pero además, y cierro con esto y quiero empezar a escucharte. A ver, Javier,
El discurso es un botín de guerra. Y es peligroso que un discurso no tradicional pregne. Fue demasiado tarde pararte a vos. Cuando quisieron frenar ese discurso que ya venía, mi duda es si el discurso que vos interpretás es que viene de abajo y vos lo interpretaste, o es que es un discurso que vino de arriba y la gente lo compró. Pero bueno, de todas maneras está ese discurso le llamo que la gente acepta 50 y pico % de imagen positiva o más, quiere decir que con todo este ajuste el discurso pregnó. Hubo un momento antes de las PASO que te quisieron apagar, no tenés ningún lugar a donde ir, ya era demasiado tarde, ya estabas en velocidad, ganaste. Ese discurso y cierro corta una especie de comodidad a la corporación periodística, la corporación industrial, la corporación judicial, la corporación política, todo. O sea, se lleva puesto todo ese discurso, todo, arrasa con todo. Entonces, quiero hablar un poco justamente de qué pasó para que haya perdido en estos últimos meses el otro discurso, que era el keynesiano que venía ganando. Te pregunto, ¿en el mundo venía ganando el discurso keynesiano? ¿Y qué es lo de keynesiano? Empezamos por el principio. ¿Qué es Keynes? Bueno, ahí en ese video creo que logré hacer una buena síntesis. Básicamente, la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, a partir de ahora le voy a decir teoría general, que es la obra más conocida de Keynes. Ojo que las obras completas de Keynes son 30 tomos. O sea, la teoría general es solamente una de las partes de la obra de Keynes. Probablemente sea, desde el punto de vista académico, lo peor que escribió, una de las peores cosas que escribió. Te hago una pregunta, ¿por qué le llama general? ¿Tanta soberbia para llamar lo que es general? Porque hay que llamar algo, mi teoría abarca el todo. Bueno, porque él creía que tenía una teoría general donde el marco analítico que se estudiaba, previo a la teoría general, era un subcaso de lo que él contemplaba. Eso es falso. Yo, digamos, ahora porque para entender la teoría general tenés que entender lo que se discutía antes. ¿Qué se discutía antes, Javi? Antes, digamos, vos lo que tenías eran lo que se llamaban los modelos en la tradición Bixel. ¿Me puedes contextualizar en qué años? Ubicame en época. La teoría general es de 1936. 1936. Bien, estaba plena Segunda Guerra Mundial. No, todavía. No había empezado, no, 38, sí. Saliendo de la Gran Depresión. Sí. Entonces, lo primero que podemos decir es que aquellos que dicen que gracias a Keynes se salió de la Gran Depresión, eso es falso. Porque bueno, digamos, o gracias a la teoría general se salió de la Gran Depresión, es falso. Porque la teoría general no estaba escrita cuando se salió de la Gran Depresión. Discúlpame, ¿el sistema entendió que se salió de la Gran Depresión con políticas keynesianas? Bueno, eso es otra, digamos, te quieren vender que el mundo salió de la Gran Depresión gracias a las políticas keynesianas y te hacen la referencia a la teoría general, lo cual es falso. Porque la Gran Depresión duró entre el 29 y el 33, y la teoría general es del 36. Por lo tanto, me ese detalle. La Gran Depresión duró entre el 29 y el 33. Y el 33. Sí, eso lo tenés documentado en un libro de Milton Friedman y Anna Jacobson Schwartz, que se llama La historia monetaria de los Estados Unidos. En el capítulo 7 se llama The Great Contraction, o sea, la gran contracción del 29 al 33. ¿Te puedo preguntar, desasname, en qué consistió la Gran Depresión a grandes rasgos? ¿Qué fue? La Gran Depresión fue una situación en la cual, luego de un crack en la bolsa, se generó una crisis que se derivó en un aumento en la demanda de dinero y una fuerte caída en lo que tiene que ver de la demanda de bienes, y esa situación tuvo dos efectos. Uno es que la contracción de la demanda generaba caídas en la producción, en una situación donde caía el empleo, caía el salario real, había deflación, y al mismo tiempo se repotenciaba la caída de la oferta, porque básicamente, como la gente sacaba los depósitos de los bancos porque quería tener cash en la mano, entonces corría contra los bancos, y la Reserva Federal
teniendo un sistema de encaje fraccionario, en lugar de dar redescuentos, que es lo que en el fondo, digamos, la crítica que hace Friedman y Schwartz a George Harrison, que era el presidente de la Reserva Federal en ese momento, lo que hizo fue agravar la situación. Entonces te corta el crédito corto, te deja sin financiamiento de working capital de las empresas y entonces te produce una quiebra masiva. Pero para entender el mundo, se te cayó a pedazos digamos, la producción, el pero empleo. Pero cuando se habla de depresión, ¿es que estaba el mundo en depresión o Estados Unidos? ¿O Estados Unidos se arrastró En al mundo? realidad arranca con Estados Unidos y después eso, digamos, se derrama por todo el planeta. Perfecto, entonces estamos ahí entre el 29 y el 33. Vamos a poner año 31, plena depresión, estaban tratando de solucionar ese descalabro económico y hasta ese momento, pues está bueno que mirá cómo lo contás, está dando una especie de clase, hasta ese momento y cómo aparece Keynes ahí, hasta ese momento, ¿qué se utilizaba a nivel teoría económica? ¿Eran ortodoxas las teorías que se aplicaban hasta ese momento? Bueno, cuidado con la definición de ortodoxia. A ver, ¿no? dale. Porque, qué sé yo, en ese momento la ortodoxia, no sé, eran los austríacos, por decirlo de alguna manera. Perdón, ¿querés tomar algo? ¿Un té chai? No. Dale, sí. En ese momento la ortodoxia eran los austríacos. Uh-huh. Porque, digo, la ortodoxia tiene que ver con la escuela dominante. Si vos después te parás a partir de la década del 40, la ortodoxia era el keynesianismo y la heterodoxia era oponerse. Entonces, es discutible eso, Javier, ¿eh? Bueno, porque lo ortodoxo es lo clásico, ¿viste? Bueno, pero es y que... lo Keynes no fue nunca un clásico. No, sí, bueno, depende cómo vos lo pongas. O sea, yo digo, no sé, yo no usaría... No es el término más feliz, porque Dale. Ortodoxia es lo que, si vos querés, es la mainstream. Sí. Entonces la mainstream en la década del 40 en adelante se vuelve keynesiana. Eso, partímelo ahí, está bueno ese título. La mainstream, a partir de la década del 40, se vuelve keynesiana. Y ahora volvemos hacia atrás, no me voy todavía para adelante. ¿Podríamos también decir que conquista los claustros universitarios lo keynesiano? Claro, exacto, ese es el punto, porque... Dentro del debate previo a la teoría general, o sea, del enfoque de Wicksell salen tres escuelas, si vos querés. Del enfoque wickseliano salen tres escuelas, que está la escuela sueca. ¿Quién fue Wicksell? Wicksell era un economista sueco que desarrolla un marco de análisis macroeconómico de características intertemporales que quedan conceptualizados en lo que se llaman los esquemas ahorro-inversión. Esto es muy importante, donde vos en general cuando te encontrás frente a esta familia de trabajos, el mercado de bienes se determina la tasa de interés real. Y el mercado de bienes está caracterizado por la interacción entre el ahorro y la inversión. O sea, el ahorro es una función creciente de la tasa de interés y la inversión es una función decreciente de la tasa de interés. Es decir, que cuando la tasa de interés en términos reales sube, el ahorro aumenta. En realidad, lo que hay que comprender, el modelo es un modelo de características intertemporales. Y ese ahorro que vos estás manifestando es en rigor el consumo futuro. El ahorro es el consumo futuro. Ahorro es consumo futuro. Claro, entonces suponete que yo lo voy a hacer simple. Vos tenés el consumo de hoy y el consumo de mañana. ¿Sí? Vos tenés el consumo de hoy y el consumo de mañana. Ahora, ¿qué pasa? Cuando, en realidad la tasa de interés es la relación entre los precios de hoy y los precios de mañana. O sea, es los precios 1 más R... Sí. Es igual a los precios de hoy dividido los precios de mañana. Dicho esto, entonces, ¿qué pasa? Cuando los precios de hoy suben, los de mañana se hacen más baratos relativamente, ¿no? Uh-huh. Entonces vos consumís menos de los bienes de hoy y consumís más de los de mañana. Uh-huh. Porque estoy esperando que los precios bajen. No, es por una cuestión de sustitución. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos en ese contexto sube la tasa de interés, quiere decir que los bienes presentes se encarecen relativamente respecto a los bienes futuros. Entonces consumís menos hoy y consumís más mañana. Por eso, digamos, y dado que el ahorro es el consumo futuro, por eso cuando sube la tasa de interés, sube el ahorro, porque sube el consumo futuro. Te sigo. De ahí que vos tenés una relación positiva
entre la tasa de interés y el ahorro. Ese es el primer punto. El segundo punto es, suponete que vos fueras una empresa. Si la tasa de interés baja, significa que relativamente los bienes futuros valen más que los bienes presentes. ¿Sí? Entonces, ¿a vos qué te conviene más, vender hoy o vender mañana? Te conviene vender más mañana. Y vos, mañana, ¿cómo haces para pasar producción del presente al futuro? Invirtiendo. Por eso, cuando la tasa de interés baja, la inversión sube. Entonces, de ahí es que vos tenés una relación negativa entre la tasa de interés y la inversión. Cuanto más alta sea la tasa de interés, menos invertís. Sí. Cuanto más baja la tasa de interés, más vas a invertir. Y esa coordinación entre ahorro e inversión que representa el mercado de bienes determina la tasa de interés real.